Es momento de abordar diversos temas con la directora de la Unidad de Víctimas y Testigos de la Fiscalía General de la Nación, Mariela Solari. Bienvenida, Mariela, gracias por tu tiempo, por estar en BTV Noticias. Además, gracias por la invitación. Solo de forma introductoria te vamos a consultar algo que muchos ya conocemos, por lo menos en lo que tiene que ver con el periodismo. Todo el mundo sabe el alcance, la competencia de la unidad, pero siempre es bueno recordarlo a quienes nos están viendo, cómo vienen trabajando, a qué se dedican, cuál es el trabajo de campo que realiza la Unidad de Víctimas y Testigos. Bien, bueno, como sabe la ciudadanía, a partir del año 2017, con la reforma procesal penal, con lo que mucha gente conoce como el nuevo Código del Proceso Penal, que ya no es tan nuevo, y con la creación de la Fiscalía General de la Nación como servicio descentralizado, el código, o sea, la normativa vigente en nuestro país, le da a la Fiscalía la competencia y la responsabilidad de la atención y protección a las víctimas y los testigos de los delitos. Esto es, las personas que están afectadas directamente por un hecho delictivo, de toda naturaleza. Muchas veces al principio se confundía la unidad de víctimas con la atención a la violencia doméstica. Y la violencia doméstica es uno de los delitos. Exacto. Quizás uno de los que tiene mayor prevalencia, pero en realidad la unidad atiende a las víctimas y los testigos de todos los delitos: rapiña, acopamiento, homicidios, delitos vinculados al narcotráfico y, dentro de violencia basada en género, violencia doméstica, delitos sexuales, víctimas de femicidio y tentativa de femicidio. Y también, en el último tiempo, víctimas relacionadas a los delitos de lesa humanidad que tienen que participar en los juicios. Entonces también ahí hay un acompañamiento de esas víctimas que nos requiere, es otro perfil bien diferente, ¿no? El cómo acceden las personas a este servicio, una vez que hay hecha una denuncia por un delito y que figura y que empieza una investigación criminal a cargo de un equipo fiscal en todo el país, es cuando lo que se dice jurídicamente la persona tiene el estatuto de víctima o el estatuto de testigo. Esto quiere decir que el fiscal entiende que hay elementos para empezar una investigación y que esa persona en todo el proceso de investigación penal va a tener ese lugar. Entonces ahí nosotros empezamos a trabajar, sobre todo son psicólogos y trabajadores sociales que están en todo el país. Hoy son 50 técnicos, que claramente es insuficiente para el número de personas que están en estas condiciones. Y hay 9 sedes del país que no tienen técnico. Lo que hacemos es, esto cabe destacarlo, que son los funcionarios de la unidad de víctimas en su compromiso con la tarea. Cuando están asignados a otra sede, muchas veces se trasladan cuando hay casos más graves, porque esto de tener pocos técnicos para mucho trabajo complejiza la tarea sin lugar a dudas. Requiere teniendo la priorizar. alta sensibilidad que tiene la unidad en base a lo que nos está comentando, que también era parte de una pregunta, pero me la está respondiendo. Y bueno, en realidad las personas ahí lo que hacemos, lo primero se llama la atención en crisis, porque tiene que ver con el alto grado de afectación. Los delitos siempre son delitos violentos, ¿no? Irrumpen en la vida de las personas, así sea una rapiña, un copamiento, un delito sexual, un intento de femicidio. Siempre pongo el mismo ejemplo y es, si muchas veces nos hurtan el celular y nos genera toda una incomodidad y nos genera indignación y rabia y por días estamos teniendo esa sensación, que es algo que rápidamente se repone en lo material. En realidad, cuando suceden estos hechos, a las personas les afecta en toda la funcionalidad de su vida, ¿no? Tienen trastornos del sueño, de la alimentación, les afecta sus vínculos cotidianos, en su familia, en su trabajo. Entonces, hay una responsabilidad del Estado. Esto no es un invento uruguayo. Hay vasta normativa internacional que fundamenta por qué las víctimas de los delitos tienen que tener asistencia del Estado. Y en ese sentido, la primera asistencia es la contención psicológica. Y a partir de ahí es tan importante la atención psicológica como explicar cuáles son los derechos que tienen las víctimas, que a partir del 2017, en el nuevo código, las víctimas tienen derecho a presentar prueba, que antes no lo tenían, tienen derecho, además de recibir la asistencia, como estoy mencionando, a recibir protección. Tienen derecho a que el fiscal que lleva adelante la investigación lo reciba o la reciba y le explique cómo va la investigación. Y si quiere participar de las instancias judiciales, de los juicios, de las audiencias,
con asistencia letrada podrá participar. Todo eso hay que explicarlo en un momento muy difícil para las personas, ¿no? Y además, a veces el delito, depende de qué tipo de delito, también genera daños materiales, ¿no? O la pérdida de su casa, o la pérdida del trabajo, o una incapacidad transitoria o definitiva que afecta funcionalidades de su vida. Entonces, para eso la unidad, desde el 2017, tiene lo que se llama un gabinete de políticas de atención y protección en convenios con todos los organismos del Estado, que lo que hace es priorizar las prestaciones que requieren las víctimas en ese momento. Mariela, en base a todo esto que me comentabas, porque obviamente hay una categorización, uno puede decir, como tú bien decías, el robo de un celular puede tener cierta complejidad dependiendo de la persona, un caso de violencia doméstica obviamente también es relevante. Te quiero preguntar por este aumento que se registra, haciendo esa categorización de delitos que se registra en 2024 respecto a 2023, en base a estas herramientas que tienen los escasos recursos y la insuficiencia de técnicos y demás, a modo de balance, y cómo se revierte todo esto de cara, o pensando ya en un futuro gobierno y tal vez se me ocurre la sensibilidad del tema que generen las nuevas autoridades, aumento de recursos. Todo eso en uno, pero para tener un panorama un poco más claro a propósito del motivo del aumento y cómo se debería trabajar en base a estos datos, que son datos, no relatos, como se dice habitualmente, por estos últimos tiempos. Bueno, claramente nosotros, como decía, tenemos que priorizar la atención. Esto implica muchas veces seleccionar aquellos casos más graves, que en esto todo es grave, pero hay que seleccionar los más graves. Eso implicó en el último tiempo el aumento de la atención a casos de víctimas y testigos de homicidio y de delitos sexuales, y sobre todo brindar algunas primeras atenciones y generar la activación de recursos del Estado para la atención de los niños, niñas y adolescentes que se ven involucrados en situaciones de altísima violencia. Que tiene un porcentaje elevado, ¿no? Sí. De víctimas y también de testigos de situaciones delictivas. Sí, los testigos en realidad hemos venido en aumento desde el 2017. Eso tiene una de las explicaciones, que es que a partir del código en los siguientes años se empiezan a hacer efectivos los juicios orales y públicos. Y es ahí que se necesita la carga de la prueba, tiene que ver con el testimonio de los testigos. Entonces, si hubo un homicidio hace 2 años atrás, si tú no tuviste desde la Fiscalía un acompañamiento con esas personas que se vieron afectadas por el delito y no entienden cuál es la razón por la cual tienen que brindar su testimonio, o que pueden darlo porque quieren darlo, muchas veces se pierde el testigo. Entonces, lo que hemos comprobado en este tiempo es que el trabajo de acompañamiento de la unidad, desde el minuto 1 que se suceden los hechos hasta el juicio oral y público, permite que las personas lleguen a brindar el testimonio de mejor calidad, con mucha más tranquilidad y con los requerimientos que exige la protección de esas personas, ¿no? Para eso, con el Poder Judicial se han firmado protocolos para hacer declaraciones remotas, para que no tengan que estar en el mismo edificio que pueden estar las personas indagadas. Hay un acompañamiento, en eso también se ha tenido que fortalecer mucho el programa de protección a testigos, que es un programa incipiente, que en realidad, en esto que tú me preguntas... Con el peso y la carga que tiene además, exacto, ¿no? Con esto que tú me preguntas de pensar la proyección y de cara hacia un nuevo gobierno, yo creo que la política de atención y protección a víctimas y testigos, cuando digo la política, es liderada por la Fiscalía, porque es a quien el código le da la responsabilidad, pero es una responsabilidad de todos los organismos del Estado que hemos venido trabajando coordinadamente, pero hay que fortalecerlo y fortalecer el programa de protección a testigos, porque hoy en día nos queda claro que, por ejemplo, hay personas que tuvimos que generar relocalización como forma de protección, o sea, sacarla de la comunidad del barrio donde vivía y ubicarla en otro lugar. Eso es en acuerdo con el Ministerio de Vivienda y viene funcionando muy bien. En la actualidad hay 477 personas que pasaron por el programa de protección a testigos, pero entendemos que eso hay que fortalecerlo mucho más, con otras herramientas, ¿no? Por ejemplo... Bueno, por ejemplo, nosotros venimos trabajando con las unidades de víctimas y testigos de Iberoamérica, porque bueno, la Fiscalía tiene acuerdos con otros países, y nosotros entendemos que hay mecanismos que tienen que ver con la protección, con casas de seguridad, con medidas de relocalización diferentes, algunas a las que estamos haciendo, porque también ha cambiado el perfil de los testigos, ¿no? Por ejemplo, la coordinación
que estamos haciendo con la Junta Nacional de Drogas es muy importante, porque muchos de los testigos tienen problemas de consumo, por ejemplo. Entonces, no es solo que la persona dé el testimonio. Para nosotros, la atención y protección implica que esa persona pueda tener asistencia y que eso sea prolongado en el tiempo, no puntualmente. Y eso implica recursos. Por eso hablo de una política de Estado, ¿no? Porque es poner el foco en las personas que en un momento de su vida son víctimas o testigos. La Fiscalía va a hacer una atención puntual durante el proceso penal. ¿Por qué? Porque exige al Estado de que se tutelen los derechos de las víctimas y de los testigos, porque en ese grado de afectación no hay persona que pueda resistir psíquicamente, además, ir a un juzgado, ir a la Fiscalía. Desiste. Dice, no, ¿para qué voy a ir? ¿No? Hago la lectura de que el aumento también tiene que ver, o puede ir atado, y me corregirá si me equivoco, a la confianza que genera la ciudadanía en una unidad como esta, más allá de que muchos, aún siendo su creación en 2017, como bien mencionabas, desconocen su existencia. ¿Realmente también tiene que ver esto con esta confianza de uno brindarse al Estado para ser protegido en muchas ocasiones, para recibir asistencia, acompañamiento y demás? ¿Lo perciben? ¿Las denuncias así lo indican? Bueno, para nosotros desde el 2017 lo que notamos es una cercanía. Primero, la puerta de entrada siempre tiene que ver con el trabajo muy en conjunto entre la policía, el equipo fiscal y la unidad de víctimas. Cuando eso logra armonizarse y trabajarse en sintonía, claramente hay una adhesión de las personas muy rápida, porque lo que se necesita es ver al sistema de justicia como algo cercano, no como algo hostil en el peor momento de mi vida. Porque si yo me entero que abusaron de mi hija o que me coparon en mi casa o que hay una rapiña, de verdad resulta incomprensible poder ir a un lugar en que no entiendo muchas veces ni de qué me están hablando, ¿no? Me hablan de un artículo, me hablan de un lenguaje que no estoy comprendiendo. Entonces, el acompañamiento en ese momento es una responsabilidad del Estado para que las personas puedan acceder a la justicia. Marila, me quedo sin tiempo, pero solo sí o no, o por lo menos bien escueta, segundos nada más. ¿El Ministerio de Justicia ayudaría a fortalecer la unidad, una creación futura de la cual se ha hablado en campaña electoral? El Ministerio de Justicia ayudaría a fortalecer la fragilidad que tiene hoy la ingeniería institucional del sistema de justicia, ¿no? Por ejemplo, una defensoría pública mucho más fuerte, porque para que las personas puedan acceder necesitamos que haya una defensoría pública mucho más fuerte para las víctimas y bueno, ayudaría a tener una política de víctimas mucho más adecuada a las exigencias de la realidad. Marila Solari ha sido muy amable. Gracias por estar en esta edición Mediodía de BTV Noticias. Muchas gracias a ustedes. Hacemos